Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de química aplicada a la ingeniería. Bien, estamos en la parte del capítulo 4, ¿no es cierto?, donde hemos titulado características y propiedades de los materiales, ¿verdad? Donde, como ustedes recordarán, vimos más antes las propiedades del estado sólido, luego del estado líquido, y estamos viendo ahora la parte de gases, ¿no? En la anterior clase habíamos también desarrollado la parte de los gases ideales, ¿se acuerdan, no? De la ley de Boyle, Charles, Gay-Lussac, ecuación de estado, y también la ecuación combinada, ¿no es cierto? Bien, entonces continuando con esta parte de gases, vamos a colocar como subtítulo densidad y peso molecular de los gases. Vamos a basarnos en la ecuación de estado para realizar este análisis. Como sabemos que la ecuación de estado está definida por presión por volumen, es igual a N, que es el número de moles, R es la constante universal de los gases, recordemos, y T es la temperatura, ¿no? Lo vamos a tomar como primera ecuación. Pero también el número de moles habíamos indicado que es igual a la masa dividido, en este caso, entre el peso molecular de la sustancia, ¿no? Llamamos ecuación 2. Pero también por otro lado sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no es cierto? Vamos a tomar en cuenta como ecuación 3. Ahora sí, vamos a combinar estas tres ecuaciones y hallar una fórmula para calcular la densidad, en este caso de los gases, en función del peso molecular. A ver, por ejemplo, la ecuación 2, vamos a empezar en la ecuación 1, de tal manera que presión por volumen va a ser igual a la masa sobre el peso molecular multiplicado por R, constante universal de los gases, multiplicada por la temperatura, ¿no? Llamaremos ecuación 4. Ahora bien, de la ecuación 3, de esta ecuación 3, vamos a despejar la masa, ¿no? Despejando la masa vamos a tener densidad por volumen, ¿no? Y esta masa así despejada, densidad por volumen, vamos a reemplazar en la ecuación 4. De tal manera que en vez de masa vamos a colocar densidad por volumen, ¿no es cierto? Y es así, realizando simplificaciones, ustedes notarán de que va a ser posible simplificar volumen con volumen, ¿verdad? Y esta relación nos va a quedar como presión igual a densidad, la constante R, multiplicada por la temperatura y dividido entre el peso molecular. Entonces es así de que de esta ecuación ya se puede despejar la densidad del gas, y va a ser igual a la presión multiplicado por el peso, ¿no es cierto?, peso molecular, dividido entre R, que es la constante universal de los gases, multiplicado en este caso por la temperatura, ¿no? Entonces estas ecuaciones se manejan muy a menudo cuando se quiere analizar el peso molecular de los gases y también en este caso la densidad, ¿no? La densidad de un gas. A ver, para ir aclarando estos conceptos, o estas fórmulas más bien, nos planteamos este ejemplo, donde indicamos la densidad del gas butano es 2,52 kilogramos sobre metro cúbico, a una temperatura de 20 grados Celsius y 1.2 atmósferas de presión. La pregunta que nos plantea es calcular su peso molecular, ¿no? Bien, realizando la solución, en este caso vamos a acudir precisamente a esta fórmula ya definida, ¿no es cierto? Donde la densidad es igual a la presión, el peso molecular dividido entre la constante R dividido por la temperatura. Entonces, de esta misma ecuación se podemos despejar en este caso el peso molecular, ¿verdad? La M mayúscula, y despejando vamos a tener densidad, la constante R multiplicada por la temperatura dividido entre la presión. Es decir, ya tenemos acá lista la fórmula.
Ahora, la temperatura, tal como les decía en la clase pasada, tenemos que tratar de expresar siempre en una escala absoluta, ¿no? En este caso, 20 grados Celsius, dijimos, ¿no es cierto? Sumando 273, y vamos a llegar directamente ya a grados Kelvin, ¿no? Por un lado. Ahora, también la densidad de este gas butano, que nos da en unidades de kilogramos sobre metro cúbico, vamos a convertir en gramos sobre litro, ¿no? Bueno, alguien me dirá, pero ¿por qué vamos a convertir gramos sobre litro? Porque al utilizar en este caso una constante, en este caso la constante R, ¿no es cierto? Generalmente está en litros, ¿verdad? Las unidades de esta constante R, por lo menos en dos de ellas, ¿no es cierto? Entonces nos conviene llevar les repito, esta densidad kilogramos sobre metro cúbico a gramos sobre litro. Entonces realizamos este factor de conversión donde que colocamos densidad 2,52 kilogramos sobre metro cúbico, realizando un factor de conversión donde colocamos acá kilogramo en el denominador y bueno, gramo en el numerador, ¿no? Y sabemos que la equivalencia que existe es de que en un gramo existe en un kilogramo más bien existe 1000 gramos, ¿no? De donde ustedes notarán kilogramo con kilogramo va a ser posible simplificar. Ahora bien, por otro lado, también existe la equivalencia entre metro cúbico y litro, ¿verdad? Entonces sabemos que en un metro cúbico cabe 1000 litros. Entonces también de esa manera simplificamos el metro cúbico con el metro cúbico. ¿De acuerdo? Entonces, realizando operaciones, fíjense, podemos llegar a la misma cantidad de 2,52 gramos sobre litro, ¿no es cierto? Pero previamente verificando en este caso estas equivalencias. ¿De acuerdo? Bien. Pero además vamos a tomar en cuenta también el valor de la constante R, ¿no es cierto? Elegimos el valor de 0,082 en unidades de atmósfera por litro dividido entre el módulo y el grado Kelvin, ¿no? ¿Por qué estamos eligiendo este valor de 0,082? Porque en los datos que tenemos, como ustedes notarán, tenemos el 1.2 atmósferas, ¿no? Esta unidad de atmósferas. Entonces también en esta constante R se tiene también la unidad, en este caso, de atmósferas, ¿no es cierto? Pues, por lo tanto, ya tenemos los datos necesarios para poder reemplazar en esta ecuación ya despejada del peso molecular, ¿no? Entonces, reemplazamos, decimos densidad 2,52 gramos sobre litro, ¿no es cierto? La constante R 0,082, estas son las unidades, acá están, las estoy copiando. Multiplicado además por la temperatura que es 296 grados Kelvin, ¿no? Y dividido entre la presión, acá están los datos de 1.2 atmósferas. Ahora, simplificando unidades, fíjense. Vamos a simplificar, por ejemplo, litro con litro, ¿sí? Se va a simplificar el grado Kelvin con grado Kelvin, ¿no es cierto? Se va a simplificar atmósfera con atmósfera, ¿de acuerdo? ¿Qué más se simplifica? A ver, vayamos viendo. A ver, acá estamos indicando de que la densidad está gramos sobre litro, ¿no es cierto? Acá están las unidades, ¿no? Gramos sobre litro. Y lo que nos ha simplificado, como ustedes notarán precisamente, es gramos y mol, ¿no? Y precisamente las unidades, en este caso del peso molecular, están en gramos sobre mol, ¿no es cierto? Es lo que nos queda, ¿no? Entonces, realizando esta operación, ustedes también pueden multiplicar 2,52 por 0,082 por 293, multipliquen y dividan entre el 1,2 en este caso, ¿no? Entonces, seguramente les va a dar este valor de 5,45 gramos mol. Ahora, vayan verificando, jóvenes, si este valor, el que les estoy indicando, es el valor correcto, ¿sí? Vayan verificando. ¿Da ese valor? ¿O me estoy equivocando?
A ver, vamos a aclarar con otro ejemplo más el uso de estas fórmulas basados en la ecuación de estado. A ver, entonces nos planteamos un nuevo ejemplo. Aquí indico ejemplo, ¿no? El cual lo enuncio de la siguiente forma. A ver, decimos, en un matraz, es un recipiente, ¿no? En un matraz indicaremos, se tiene gas amoníaco, se tiene, les indico, gas amoníaco, ¿no? Cuya fórmula, en este caso del gas amoníaco, se presenta como nitrógeno, hidrógeno 3, es decir, NH3, ¿no? La fórmula química del amoníaco. A 27 grados Celsius nos da la temperatura a la cual está este gas y 600 milímetros de mercurio. O sea, estamos hablando de la presión, ¿no es cierto? Ahora, si se agregan, diremos, colocamos punto seguido, si se agregan, indicaremos, vayan imaginándose en este recipiente, si se agregan 900 gramos del mismo, 900 gramos del mismo, ¿no? Me refiero al mismo gas amoníaco, ¿no es cierto? La temperatura aumenta, la temperatura, indicaremos, aumenta, decimos, a ver, a 77 grados Celsius, ¿sí? Pues inicialmente estaba a 27 grados Celsius y luego aumenta a 77. Y la presión, indicamos que la presión decimos a 1050 milímetros de mercurio. La pregunta es, calcular la masa inicial, punto seguido, colocamos otra vez, calcular, indicaremos la masa inicial, diremos, del amoníaco, ¿no? O sea, del NH3, indicaremos. ¿Qué tal? ¿Se entiende la pregunta o el enunciado? En un matraz se tiene gas amoníaco NH3 a 27 grados Celsius y 600 milímetros de mercurio. Ahora, si se agregan 900 gramos del mismo, o sea, del mismo gas, ¿verdad? La temperatura aumenta a 77 grados Celsius y la presión a 1050 milímetros de mercurio. La pregunta es calcular la masa inicial del amoníaco, ¿sí? O sea, ¿qué masa inicial tenía precisamente esta sustancia? A ver, entonces vamos a ir desarrollando la solución de la siguiente forma, donde acá inicialmente vamos a dibujar precisamente un matraz tal como nos indica, ¿no es cierto? Bueno, más o menos de esta forma, algo así más o menos, bueno, de esta manera, ¿no? Entonces dentro de este recipiente está este gas que hemos indicado, el amoníaco, o sea, el NH3, ¿no? El cual representamos, a ver, la siguiente forma, ¿no? Estas moléculas precisamente de, bueno, de gas, ¿no es cierto?
Ahora bien, ¿cuáles son las primeras observaciones que vamos a realizar? A ver, más antes, para ordenarnos en la solución de este problema, vamos a colocar los datos, ¿no? Por ejemplo, la temperatura inicial, en este caso T1. Acá nos indica que es 27 grados Celsius, pero llevándolo directamente a grados Kelvin, sumando 273, nos da 300, ¿no? ¿Sí? 300 grados Kelvin, ¿no es cierto? Por otro lado, también nos indica el valor de la presión 1, la presión inicial, ¿no? Y esa presión inicial nos indica que es 600 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con la masa 1 inicial? Precisamente esta masa 1 es el que queremos hallar, ¿no? Colocamos como incógnita, ¿no es cierto? Por otro lado, también otros datos que se tiene es la temperatura 2. Esta temperatura 2, tal como está en el enunciado, es 77 grados Celsius, ¿no es cierto? Y llevándolo a la escala Kelvin, ya sabemos que hay que sumar solamente 373, entonces el valor que se va a tener es de 350 grados Kelvin. ¿Sí? Estamos hablando de grados Kelvin. Bien, otro dato que vamos a tener acá es la presión 2, la presión final, como se llama, ¿no es cierto? Y esta presión 2, tal como se indica el enunciado, es 1050, ¿no? Hablamos de 1050 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué otro dato más vamos a tomar en cuenta? La masa 2, precisamente, ¿no? ¿Pero a qué es igual a esta masa 2? O sea, sería la masa total, ¿no? Del recipiente, en el recipiente. ¿No es cierto? Entonces, esa masa total, lo llamaremos acá la masa 2, va a ser igual nada más que a la masa que tenía inicialmente, pero más, acá estamos indicando, ¿no? Más 900. Estamos hablando de 900 en este caso gramos. ¿De acuerdo? Bien, esos son los datos que tenemos para empezar a resolver este problema. ¿No es cierto? Ahora bien, ¿qué ecuaciones vamos a ir aplicando? Aplicaremos esencialmente la ecuación de estado, diremos, de la ecuación, indicamos de estado. Esta ecuación de estado, recordemos, define presión por volumen, esto es igual al número de moles, la constante R, multiplicada por la temperatura. ¿Verdad? Ahora, ¿pero qué pasa con el número de moles? ¿No? Pero indicaremos entonces de que el número de moles, la N, también se puede definir como la masa de la sustancia dividido entre su peso. Hablamos del peso molecular. ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, nuestra fórmula de la ecuación de estado quedará como presión por volumen. Esto va a ser igual a la masa dividido entre el peso molecular, la constante R multiplicada por la temperatura. ¿No es cierto? Ahora bien, pero ¿qué es lo que sucede antes de agregar, en este caso, estos 900 gramos, ¿no?, de amoníaco a este mismo recipiente? Bueno, en este caso decimos antes de agregar, obviamente, ¿no? Entonces, utilizando esta formulita, vamos a tener presión 1 multiplicada por volumen, ¿no es cierto? Y esta masa va a ser la masa 1, o masa inicial dividido entre el peso molecular, la constante R multiplicada en este caso por la temperatura, ¿verdad? Esta temperatura también, como tenemos dos datos de temperaturas, tomaremos como temperatura 1.
¿de acuerdo? Es decir, antes de que se agregue, les repito, estos 900 gramos. Ahora sí, después, indicamos después. Esta misma ecuación podemos plantear de la forma presión 2 multiplicado por el volumen, y esto va a ser igual en este caso a la masa 2, ¿verdad? ¿No es cierto? Masa 2 dividido entre el peso molecular, multiplicado por la constante universal de los gases y multiplicado por la temperatura, en este caso 2. ¿No es cierto? Esta ecuación podemos llamar, por decir, ecuación 1 llamaremos, ¿no? Pero también notamos que si acá tenemos presión 2 por volumen, esta masa 2, fíjense, es equivalente a decir masa 1 más 900. Voy a obviar en este caso las unidades y dividido entre el peso molecular. ¿De acuerdo? Y además multiplicado por la constante, en este caso R, ¿no es cierto? Y multiplicada por la temperatura 2. ¿De acuerdo? Se convierte entonces de esa forma. Llamaremos en este caso ecuación 2. Bien, ya tengo dos ecuaciones, la 1 y la 2. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la combinación de estas dos ecuaciones y la incógnita, fíjense bien, es precisamente esta masa 1. ¿Cómo podemos hallar esa masa precisamente en este caso 1? ¿No? Además acá ustedes notarán de que el volumen es constante, ¿no? Alguien me dirá, pero ¿por qué no ha colocado acá B1 y acá ha colocado B2? ¿No? Fíjense, estos volúmenes son los mismos, porque el gas estoy agregando a este mismo recipiente, ¿sí? Y el volumen en este caso es el mismo, el volumen no ha cambiado, porque los dos gases están ocupando en este caso el mismo volumen. ¿No es cierto? El que estaba antes y luego el que le hemos agregado, ¿no? Es por eso que este volumen, les repito, se mantiene constante. Es la misma, ¿no? Entonces esta podemos aclarar. Acá decimos el volumen, y vemos el volumen es constante. ¿No es cierto? Ahora bien, entonces para resolver este sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Tenemos la 1 y la 2. Fíjense, vamos a realizar la división, ¿no? Es decir, tenemos acá, dividiendo, indicaremos, a ver, 1 con 2, ¿sí? Entonces, realizando esta división, a ver, ¿qué es lo que resulta? A ver, entonces, dividiremos estos dos elementos, estas dos ecuaciones más bien, de donde vamos a obtener lo siguiente. La 1 está definida con presión 1, volumen 1, esto es igual, o más bien dividido entre el lado también izquierdo de la 2, estamos hablando, perdón, esto es B nada más, ¿no es cierto? Presión 2 multiplicado por el volumen, ¿sí? Ahora, esto va a ser igual a la masa 1, la constante R multiplicada por la temperatura 1 dividido entre el peso molecular, ¿no es cierto? En el denominador también vamos a copiar el lado derecho de la ecuación 2, y esto es igual a masa 1 más 900 multiplicada por la constante R multiplicada en este caso por la temperatura 2, y también dividido entre el mismo peso molecular. Entonces, como ustedes notarán, el peso molecular es el mismo, ¿no? Si estamos hablando del mismo gas, en este caso amoníaco. Entonces, analizando esta relación, notamos que se va a simplificar volumen con volumen, se va a simplificar el peso molecular con el peso molecular, y también se simplifica la constante R con la constante R. ¿No es cierto? ¿Qué nos queda? Nos va a quedar en este caso presión 1
sobre presión 2, ¿no? Y esto es igual a masa 1, temperatura 1, como ustedes podrán notar, dividido, decimos, entre la masa 1 más 900, ¿no? Multiplicado por la temperatura 2. ¿Qué? Acá ya está más, más clara la figura, ¿no? Entonces, esta ecuación, fíjense, presión 1, presión 2 son datos, estas temperaturas 1 y 2 son datos, ¿no? Y la incógnita es precisamente la masa 1. Aquí está la masa 1, la masa 1. ¿Qué tal? ¿Cómo despejamos esta masa 1? Esas matemáticas, ¿no? ¿No es cierto? ¿Cómo despejamos esta masa 1? Es la pregunta. Esta masa 1. De esta ecuación. ¿Qué tal? ¿Qué dice? A ver, ¿cómo haríamos nuestro procedimiento? Calculamos esa masa 1 y va a ser obviamente la masa del gas que está en el recipiente antes que lo agreguemos los 900 gramos, como he dicho acá. ¿No es cierto? Lo queremos calcular. Ahora, fíjense, también es más rápido, diremos, si empezar directamente en los datos en esta relación, ¿no es cierto? Me va a permitir simplificar más rápidamente los datos, ¿no? Por ejemplo, la presión 1 hemos indicado que es 600, ¿no? Voy a obviar unidades, 600 milímetros de mercurio. Presión 2 o presión final hemos indicado, están los datos, ¿no? Acá yo lo he borrado, pero ustedes todavía pueden recordar, era 1050. ¿Sí? La presión 2. Les repito, acá estoy obviando unidades. Masa 1 es la incógnita, pero ¿cuánto es la temperatura 1? La temperatura 1 en este caso hemos indicado que es 300, ¿no? Grados Kelvin, ¿no? Así que coloco masa 1 multiplicado por 300. Estamos hablando de grados Kelvin. Y en el denominador tenemos masa 1 más 900, ¿no es cierto? Masa 1 más 900. Multiplicado por la temperatura 2. La temperatura 2, como ustedes recordarán, es 350. ¿Sí? Repito, estoy obviando unidades. Entonces acá vamos a notar de que se pueden realizar simplificaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá el 600 con el 300, ¿no? Haciendo simplificación, vamos a notar de que 600 se convierte en 2 y 300 en este caso en 1. Pues es como llevar 300 a este lado a dividir y simplificamos, ¿no? Con 600, ¿no es cierto? Pues de 600 queda 2 y de 300 queda 1. En forma similar, fíjense, entre 350 y 1050, ¿cuál sería la relación que existe? ¿Sí? Para 350, 1, y para 1050, en este caso, 3. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Hacemos simplificaciones rápidamente. Es como decir, 350 lo tenemos a este lado a dividir acá, ¿no es cierto? Y de igual manera se va a realizar esta simplificación, ¿no? Y vamos a llegar a esta expresión. Entonces, realizando aquello, en el lado izquierdo vamos a tener 2 tercios, ¿no? En el lado derecho vamos a tener la masa 1 dividido entre, en este caso, la masa 1 más 900. ¿Está bien? Ahora sí, ¿cómo despejamos la masa 1? Esa va a ser la masa del gas que se tenía inicialmente, ¿no? Les repito, antes que se agregue los 900 gramos. Entonces, en esta operación vamos a tener M1 más 900, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual directamente a 3 medios multiplicado por la masa 1. ¿Está bien hasta ahí? Bien, por otro lado, acá tenemos los 900, ¿no es cierto? Acá 3 medios
masa 1, esta M1 lo traigo al lado derecho, va a pasar por negativo, menos M1. ¿Está bien? O también decir 900, ¿no? 3 medio menos 1, 0,5, ¿no? Estamos hablando de 0,5 M1, ¿no? Entonces, de esta manera, despejando la masa 1, va a ser igual a 900 dividido entre el 0,5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, haciendo esta operación, notamos que 900 dividido entre 0,5 va a ser 1800 gramos. Estamos hablando de gramos. Es, por lo tanto, esta es la masa de la sustancia que inicialmente estaba en el matraz. ¿De acuerdo? Y luego de 100 lo agregamos, en este caso, los 900 gramos. Ahora, si nos pidiera que, fíjense, hallemos la masa total del gas, de este gas amoníaco en el recipiente, entonces simplemente sumaríamos 1800 más 900, ¿no? Eso sería 2700. Entonces, la respuesta a la pregunta que nos plantea es 1800 gramos de este gas amoníaco. ¿Qué tal? ¿Se entiende este ejemplo? ¿Sí? Acá hemos hecho la combinación de estas dos ecuaciones, ¿verdad? Previamente tomando antes la ecuación de estado, ¿sí? Y luego lo que hicimos acá es dividir estas dos ecuaciones, ¿no es cierto? Y de esta división hemos realizado simplificaciones y de esa manera hemos llegado a una sola incógnita que es la masa 1, ¿no? Despejar la masa 1, bueno, es más matemáticas que otra cosa, ¿no? Luego finalmente hemos llegado al resultado de 1800 gramos. ¿Está claro, jóvenes? De esa forma también podemos ir aplicando estas ecuaciones, más que todo la ecuación de estado, cuando se tiene ya una mezcla, en este caso de gases, ¿no? Bien, precisamente insistiendo en estos gases o en la mezcla más que todo de los gases, ¿no es cierto? También vamos a colocar un subtítulo, decimos, ley de las presiones parciales, ley, indicamos, de las presiones parciales, indicaremos, a ver, de Dalton, ¿no? Decimos de Dalton. Bueno, Dalton es el apellido de un químico que precisamente realizando experimentos llega a las conclusiones de que estas presiones parciales es posible calcular en una mezcla de gases, ¿no? A ver, vamos a partir del hecho de que decimos, a ver, número total de moles, indicaremos, número, decimos, total de moles, número total, indicaremos en este caso de moles, en una mezcla de gases. Acá decimos en una mezcla, bueno, en una mezcla indicaremos de gases, ¿no? Es decir, el número de moles total, representamos de esta manera, bueno, total les indico, acá va a ser igual. Va a ser igual al número de moles del gas A, digamos, más el número de moles del gas B, más el número de moles del gas C, y así sucesivamente pueden intervenir otros gases,
¿no? Ahora, acá aclaramos, cada gas, diremos, cada gas indicaremos, a ver, en una mezcla de gases, bueno, acá indicamos en una mezcla, diremos, de gases, diremos, mientras no se produzca una reacción química, esto es importante, mientras no se produzca, mientras indicamos, no se produzca una reacción química, ¿no? Una reacción, indicamos en este caso química, este concepto es importante, química, diremos, actúan en forma independiente. Decimos actúan en forma independiente, ¿no? Independiente indicaremos. Hablando de la mezcla de estos gases. Ahora, de la ecuación de estado, digamos. De la ecuación indicaremos de estado, ¿no? Esta ecuación de estado, recordemos, indica presión por volumen. Esto es igual al número de moles, la constante R multiplicada, decimos, por la temperatura, ¿no? Ahora, pero fíjense, relacionando con esta presión total, ¿no? Acá indico presión total, multiplicado por el volumen. Y esto es igual también al N total, ¿no es cierto? La constante R multiplicada por la temperatura. Entonces, por lo tanto, esta expresión también se puede, representar ¿de qué manera? O también, fíjense, decir de que, ya, directamente, de la presión total, despejando. ¿No es cierto? Esto va a ser igual a la N total, o sea, me refiero al número total de moles, multiplicado por la constante R multiplicado por la temperatura, y dividido entre el volumen en este caso. ¿Sí? Ahora bien, una vez que tenemos expresada de esta forma esta presión, hablamos de presión total, ¿no es cierto? Entonces, también podemos representar ya de la siguiente manera, ¿no? Donde indicamos de que esta presión total, hablamos siempre de esta presión total, va a ser igual en este caso a qué. Va a ser igual nada más que, igual decimos, a ver, a la siguiente expresión, ¿no? También fíjense, esta expresión podemos representar de la siguiente manera. Pues indicamos Na, R multiplicada, temperatura, dividido volumen, más el NB, la R multiplicada por la temperatura, volumen, más ahora el NC, estoy hablando del número de moles, ¿no es cierto? La constante R multiplicada por la temperatura, dividido en el volumen. Y así fíjense sucesivamente, podemos tener en este caso más expresiones de este tipo, ¿no? Solo el siguiente seguramente será ND, RT, NE, etc. Pero los que sí se van a mantener constante va a ser temperatura y volumen en este caso. ¿No es cierto? Entonces de acá vamos a llegar a una expresión donde decimos presión total, esto es igual a presión en A más presión en B más la presión en C, y así puede intervenir más presiones. ¿Sí? Bien, jóvenes, se nos va acabando el tiempo, nos damos un descanso de 10 minutos y vamos a continuar luego.